En Todo Noticias, la asesoría jurídica con Edgar Gómez Navas. Sus preguntas al 91-222-0808 y 91-222-0809. Bien, esta señal nos indica además por partida doble que ya con nosotros se encuentra don Edgar Gómez Navas, nuestro abogado de cabecera, que todos los días a las 10:05 de la mañana más o menos pues está atendiéndoles a ustedes las preguntas jurídicas que quieran hacer en este espacio. 15 minutitos para que ustedes salgan de sus dudas, pero 15 minutos que se pueden extender porque ustedes pueden hacerse afiliados del despacho de Edgar Gómez Navas y por una anualidad, un solo pago al año, Elmer, de 35 euros, pues usted ya puede hacer todas las preguntas que quiera en el momento en que las quiera, pues horarios de oficina, por supuesto. Vamos a ir rápidamente, primero saludamos a don Edgar. Edgar, buenos días. Muy buenos días, Álvaro, buenos días a Maggie, Natalia, Elmer, y muy buenos días a todos los oyentes. Y vamos a atender ya las llamadas porque en este momento tenemos a Gladys en Pozuelo y se alista Flor, que está en Puente de Casal. Gladys, buenos días, adelante con la pregunta. Buenos días a todos, un saludo a todo el programa. Una preguntita, doctor. Mire, tengo una preguntita por intermedio de una amiga, que es lo que me ha dicho que se lo hiciera este favor. El esposo viajó a Bolivia aproximadamente 3 meses, pero claro, le habían hecho firmar un documento donde supuestamente él se daba la baja y él supuestamente piensa que al regresar pues tiene derecho él al paro. En principio, si él firma una baja voluntaria, no tiene derecho absolutamente a nada. No tuvo derecho ni a liquidación, porque fue él el que decidió irse de la empresa, a indemnización, perdón, porque fue él el que voluntariamente decidió irse de la empresa. Y segundo, tampoco tenía en principio derecho al paro, porque fue una renuncia voluntaria, y esa es una de las poquísimas excepciones en las que el Instituto Nacional de Empleo pues no reconoce el pago de la prestación por desempleo. Entonces yo lo veo un poco complicado. De otra parte, esta persona tenía que haber pedido su prestación por desempleo dentro de los 15 días siguientes a la pérdida de su trabajo. Y si no lo hizo, cada día que ha transcurrido desde esa fecha, pues es un día menos del posible derecho que tenga a cobrar esa prestación. Entonces, yo creo que sería bueno poder ver de él un informe de vida laboral y sobre todo la carta de despido o la carta de renuncia o la baja voluntaria que él haya firmado. Y a partir de ahí a lo mejor podemos plantear algo. Bueno. Pues muy bien, ahí está entonces la respuesta para nuestra oyente. Y decíamos que Flor está en Puente de Casal. Flor, buenos días, adelante con la pregunta. Hola, buenos días. Doctor, mi pregunta es, yo tengo 2 niños menores de edad, de 17 y 15 años. Y el día 14 de agosto les paró la policía que iban en una bicicleta los 2. Entonces le tomaron los datos del que tiene 17 años y luego me llamaron a mí por teléfono para que yo les diera mi número de DNI. Entonces yo bajé a donde estaban ellos, los niños con los policías, y me dijeron que no hacía falta de que bajara, sino que simplemente que les hubiese dado el número del DNI por teléfono, y en vez de apuntar el nombre del niño de 15 años, apuntaron mi nombre y con mi DNI y eso. Entonces en el papelito que ellos me dieron ponen de que habían pillado a dos personas montadas en un ciclo invadiendo vía, cosa que en principio no pone que son menores de edad, simplemente ponen 2 personas y ponen mis datos. Entonces y me ponen una multa de 80 euros. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Esperar a que me llegue la multa o debo ir a pagarla? No, en principio lo que hay es un inicio de procedimiento sancionador. Normalmente hay que esperar a que llegue la imposición de la multa. Lo que pasa es que este tipo de cosas han variado mucho. Me sentiría mucho más tranquilo si por lo menos por vía de fax o cuando venga a abrir su ficha de afiliación nos trae usted una copia para poderlo mirar y contrastarlo con otros datos,
a ver si vale la pena oponernos a esa multa o directamente acogernos a lo mejor a un pago reducido por algo así como un pronto pago, ¿no? Entonces tendríamos que verla, Flor. Bueno. Bien, pues ahí está entonces. El ciclo. ¿Perdón, Flor? Que en vez de poner que iban en bicicleta, pone ciclo, y entonces esa es una duda que tengo ahí. Es sinónimo. Es sinónimo. Bien, pues Flor, lo que le sugerimos es que usted se quede con el número telefónico del despacho de Edgar Gómez Navas y pues yo creo que ya es bueno que lo que le lleve el documento que le está pidiendo Edgar, y aparte de eso, pues de una vez que también lo tenga claro qué fue lo que pasó, le haga un recuento mucho mayor. Ya tenemos ahora las 10 de la mañana, 11 minutos, 10 de la mañana, 11 minutos. Nosotros vamos a recibir a nuestro siguiente oyente. Omaira, buenos días, adelante, usted está en La Gavia. Buenos días. Abogada, una preguntita. Que es que yo tengo un contrato de 40 horas al mes y la señora esta me piensa reducir a 38 horas. Y yo llevo 6 años con ese contrato, entonces yo quería saber si ella debe liquidarme los 6 años y hacerme un nuevo contrato por las 38 horas. ¿En qué trabaja usted? En limpieza. Esa reducción de 40 a 38 horas va a suponer una disminución de su salario. También. ¿Y sí, de claro. cuánto va a ser? O sea, es decir, pues en todos estos casos, Omaira, porque es que la ley protege mucho a los trabajadores, no puede manejarse de manera poco clara, con un oscurantismo que solo busque perjudicar al trabajador. Usted dígale a ella, mire, páseme usted lo que quiera, pero por escrito yo se lo llevo a mi abogado y ya le manifestaré yo igual por escrito si estoy o no estoy de acuerdo, ¿vale? Al ser solo 2 horas, no hay una modificación sustancial de su contrato de trabajo, pero tiene que hacerse por escrito y tiene que tener una justificación, ¿vale? Eso no puede ser simplemente porque hoy amaneció el empleador y decidió que me va a rebajar 2 horas de mi contrato semanal. Entonces, usted dígale que usted no puede aceptar nada hasta que ella no te presente a ti esa modificación por escrito. No le digas que tiene que justificarlo ni nada de eso. Eso ya lo tiene que saber ella, y si no lo sabe, problema de ella, porque en derecho también se castiga la ausencia en cuanto a las formas que deben respetar los empleadores cuando hacen este tipo de modificaciones. Entonces, que te lo dé por escrito, eso sí. Si no te lo da por escrito, tienes que venir al despacho y tenemos que hacer un burofax para solicitarle la información respecto a esa posible modificación que ella quiere hacer, ¿vale? Bien, pues ahí está entonces la respuesta. Son las 10 de la mañana, 13 minutos. Maggie, una pregunta que nos hacen a través de... Sí, tenemos una pregunta que nos la hace Rubén. Dice que tiene nacionalidad y que quiere saber qué requisitos necesita para hacer una carta de invitación, dónde la debe presentar y dónde se tiene que pagar, o si se la paga solo y cuando se apruebe esta. Las cartas de invitación normalmente las aprueban todas. Es muy raro que no se apruebe una carta de invitación. Sí, antes lo tenían los notarios y simplemente usted va a la comisaría de la policía que le corresponda de acuerdo al lugar donde usted está empadronado. Ahí tiene que llevar prueba de quién es usted, prueba de su trabajo, prueba de su vivienda, y normalmente aquí en Madrid solo nos piden la primera hoja del pasaporte de la persona que vamos a invitar y un poco escribir o demostrar quién es esa persona, si es un familiar o un amigo, etcétera. Esto no implica desde ningún punto de vista que a la persona a la que usted le vaya a enviar esa carta de invitación le van a dar el visado de turismo. Ese es uno de los muchos requisitos que le van a pedir a esa persona en el país de origen. Y le repito, de ninguna manera garantiza que le vayan a dar el visado. Ya luego, lo que es realmente importante es que esa persona acredite en su país de origen estabilidad y solvencia, es decir, todos los factores que le hagan presuponer al técnico de la administración que va a estudiar esa solicitud de visado de turismo, que esa persona no se va a quedar a vivir de manera irregular en España, que tiene mucho arraigo en su país de origen y que no necesita quedarse, ¿vale?
Bien, y por último vamos a recibir la llamada de Andrés, que está en Puerta de Alcalá. Andrés, buenos días, adelante con la pregunta. Hola, buenos días, ¿cómo están? Mira, mi pregunta es que yo hace 3 años y medio estaba en una empresa. ¿Sí me escuchan? Sí, le estamos escuchando perfecto. Sí, vale. Hace 3 años estaba en una empresa, una gasolinera, y me despidieron por un supuesto de estafa. Y no me pagaron nada ni nada. Entonces yo los demandé y hubo 2 juicios y los gané. Pero entonces el dinero ese lo embargaron. Pero desde eso ya hace 3 años y medio. Entonces quería saber cuánto tiempo podría tardar todo esto, porque... Andrés, vamos a mirar un poco más en detalle. ¿A qué te refieres cuando dices que lo embargan? Porque el dinero que yo gané en esos 2 juicios, porque yo los demandé porque no tenía nada que ver, porque no me pagaron nada, y sí, entonces yo gané el juicio. Y condena el juzgado, sí, condena a esa empresa a pagarte 10.000 euros, por ejemplo. No, 15.000 euros, sí, 15.000 euros me condenó la empresa a pagarlo. La empresa lo pagó, pero el juzgado los embargó. Es más, hace 5 meses me renovaron la tarjeta sin ningún problema, la de larga duración, y entonces... Eso no tiene mucho sentido, Andrés, lo que me estás diciendo. No, desde el punto de vista jurídico, te lo digo con todo respeto, no, ahí hay un vacío hay una relación de cosas que no cuadra. El juzgado no te puede embargar a ti. Si el juzgado condena a una empresa a pagar 15.000 euros y la empresa abona esos 15.000 euros a la cuenta del juzgado, lo único que sigue que tiene que hacer el juzgado es poner ese dinero a tu disposición. ¿Qué te ha dicho a ti tu abogado? No, el abogado, tengo un abogado de oficio y no me dice mucha cosa. Es que estoy pendiente de un juicio penal que lleva 3 años y medio. Por eso no tiene nada que ver con eso. Son cosas totalmente distintas. Si es un problema, Andrés, mire, para Andrés y para todos los oyentes, cuando uno necesita un abogado para que le explique qué está haciendo su abogado, ahí ya hay un problema grave. Esa profesión se caracteriza porque tiene que existir una relación de confianza bastante grande, bastante importante entre el abogado y su cliente, y de comunicación efectiva que haga que el cliente sepa cómo van sus asuntos en cada momento y a qué debe atenerse y qué tiene que esperar. Entonces, Andrés, si quieres, puedes venir con la sentencia y a partir de ahí nos podemos acercar al juzgado a averiguar exactamente para darnos una idea. Yo lo que creo es que la empresa no pagó y que al declararla insolvente le ordenaron pagar al Fondo de Garantía Salarial, y el Fondo de Garantía Salarial puede tardar de 1 a 2 años en pagar lo que corresponde. Puede ser eso, pero a mí no me gusta adivinar porque pues, de eso no se trata. Con mucho gusto nos podríamos acercar al juzgado, ¿vale? Andrés, le voy a dejar los números telefónicos de Edgar Gómez para que usted tome nota, porque esos son esos típicos casos. La pregunta de Andrés nos viene como anillo al dedo, Edgar, en el sentido de lo que usted viene diciendo. Ya le he escuchado eso varias veces, de que uno no puede tener un abogado para que le diga lo que el otro abogado está haciendo, porque por más justicia gratuita que sea y todo, este tipo de procesos, si se dejan al vaivén del buen hacer, ¿no? Como del buen hacer, pues así mismo seguramente serán los resultados. Yo no estoy cargando contra la justicia gratuita, me parece que es una herramienta indispensable, es muy importante que exista y ojalá se mantenga y ojalá los abogados les paguen lo que les corresponde, pero también es cierto que uno necesita eso también está ligado a la oportunidad y al estar ahí, al lado del proceso. Entonces, en ese sentido, pues, yo creo que a Andrés le viene como anillo al dedo tener una afiliación, porque fíjese, como ya lleva 3 años arrastrando un proceso en el que tiene que estar saliendo continuamente de dudas, porque el proceso, por eso se llama proceso, porque lo que ocurra en ese transcurso, pues, va a afectar directamente la vida de la persona directamente involucrada. Entonces, en ese caso, una afiliación de 1 año por 35 euros para salir de dudas, pues, sinceramente, es... por lo menos tener la información, es tener uno la posibilidad de saber qué hacer con su vida, mejor dicho, para que nos entendamos. 10 de la mañana, 20 minutos, don Edgar, minutito para el consejo final.
Muy bien, Álvaro, muchas gracias. Vamos a hablar un poco de derecho civil con relación a los divorcios. Es muy importante que si usted se va a divorciar, recuerde, o si está pensando en divorciarse, que sepa por qué lo va a hacer. Y siempre cuando hay unos bienes a dividir o existen hijos producto del matrimonio, pues hay diferentes motivaciones. Lo ideal es llegar a este punto del divorcio o de la demanda de relaciones paternofiliales en el mejor de los estados de ánimo, en la mejor de las posibilidades de poder llevar todo de común acuerdo, poder dialogar y llevar a buen término todas estas demandas. ¿Qué busca un divorcio? El divorcio busca, primero que todo, la disolución del vínculo matrimonial. Hasta aquí llegó eso. Luego, que se disuelva igualmente la pareja como la comunidad de bienes que se crea con el matrimonio, ¿vale? Que se liquide esa sociedad conyugal, para que nos entendamos. Eso con relación a los adultos que hacen parte de la pareja. Se disuelve ese vínculo matrimonial y se liquida la sociedad conyugal. Y posteriormente, cuando hay hijos, y ahí es donde es muy importante entrar a definir todo con mucha claridad para que los menores sufran o se afecten lo menos posible, se va a definir quién tiene la patria potestad, quién tiene la guardia y custodia, el régimen de visitas del padre no custodio, en qué horarios puedo visitar a mi hijo, a qué hora lo puedo llamar, a dónde le puedo escribir, para que no se vuelva la disculpa del hijo a atormentar al padre o atormentar a la madre. Eso no puede ser, todo lo contrario, tiene que generar armonía. Luego hay que definir el régimen de alimentos, es decir, con cuánto va a colaborar el padre no custodio para la manutención de su hijo. Siempre se va a establecer un mínimo, ¿vale? Así usted no trabaje, así usted esté desempleado. En cualquier caso, la legislación parte del hecho de que al menor, a su hijo, esos pormenores pues no le interesan. Igual él necesita alimentarse, necesita un techo, necesita un mínimo de salud. Por eso siempre hay que definir esos mínimos alimentos. Y finalmente, esto ya en particular sobre todo nos interesa a los extranjeros que hemos decidido hacer vida en España, también hay que definir las salidas del país. Es decir, si van a ser salidas libres o consensuadas, si se requiere el permiso por escrito del otro progenitor para poder sacar al menor, etcétera. Haciendo estas cosas de esta manera, normalmente, a la postre lo que estamos preservando es un buen estado de ánimo, una buena relación y sobre todo la estabilidad, tanto física como emocional, sobre todo de nuestros hijos. Entonces, este era un poco el consejo del día, recordar estos pequeños detalles que luego sirven mucho. Bien, ya tenemos las 10 de la mañana, 25 minutos. Se nos ha ido larguito. 10 de la mañana, 25, 91-222-0401 y 91-222-0402. Los teléfonos de Edgar Gómez Navas, calle Gran Vía 57, planta cuarta, puerta H. Don Edgar, hasta mañana, 10 y 5. Muchas gracias, Álvaro. Hasta mañana. Hola, soy Edgar Gómez Navas, tu abogado. Si necesitas cualquier asesoría en inmigración, extranjería, derecho civil, penal o laboral, no dudes en llamar. Con la seriedad y la responsabilidad que siempre nos ha caracterizado. Teléfono 91-2220-401, 91-2220-402. Ahora en Gran Vía 57, cuarta planta, puerta H. Edgar Gómez Navas, tu abogado.